A principios de 1944, el general Spaatz, comandante supremo de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos, se propuso destruir la Luftwaffe como paso previo al desembarco en Normandía. Apoyados ahora por los cazas P-51, que podían adentrarse en el corazón de Alemania para escoltar a los B-17, lo consideró una estrategia más que factible. Sin embargo, se llevaron una desagradable sorpresa en marzo de 1944. En efecto, entre el 20 y el 25 de febrero de 1944, y en coordinación con el mando de bombardeo británico, la octava Fuerza Aérea realizó la denominada Gran Semana, con ataques diurnos diarios con una media de entre 1000 bombarderos y 500, escoltados por cientos de cazas y cuyos objetivos principales eran las factorías de la Luftwaffe en Alemania Central y del Sur. Los norteamericanos eran muy conscientes de que las fuerzas de la Luftwaffe, lejos de disminuir, posiblemente estaban incluso aumentando. No obstante, el resultado de esta semana no fue tan decisivo para los norteamericanos como ellos esperaban, ya que perdieron 226 bombarderos y 28 cazas, sin causar daños especialmente significativos a la industria, aunque por su parte la Luftwaffe tuvo severas pérdidas de 262 cazas derribados y la muerte de 94 pilotos, la mayoría de ellos insustituibles, con más de un 50% de pilotos considerados como ases. Como resultado, la octava Fuerza Aérea diseñó una ambiciosa misión sobre Berlín en la creencia de que, debilitada la caza alemana por los días previos, sería mucho más factible un ataque masivo sobre los complejos industriales en la capital del Reich, eligiéndose la fecha del lunes 6 de marzo de 1944 como la más propicia. Sería la misión número 250 de la Fuerza Aérea Estratégica Norteamericana. La planificación, desde luego, fue muy ambiciosa. Un total de 563 B-17 y 249 B-24 fueron asignados a la misión de Berlín. La primera división de bombardeo, con 301 B-17 en 5 formaciones de ala, debían atacar la fábrica de cojinetes en Eckner, la tercera planta más grande de su tipo en Alemania. Por otra parte, la segunda división de bombardeo, con 249 B-24 en 3 formaciones, debía bombardear la fábrica de Daimler-Benz en Gershagen, que producía más de 1000 motores aeronáuticos al mes. Finalmente, la tercera división de bombardeo, con 262 B-17 en 6 formaciones, debía atacar la fábrica de Bosch en Kleinmachnow, que fabricaba equipos eléctricos para aviones y vehículos militares. La nutrida escolta de caza la componían 86 P-38, 615 P-47 y 100 P-51, básicamente todos los cazas disponibles de la octava y Fuerza Aérea. Estas fuerzas de escolta, cuyos P-51 podían llegar ya a Berlín, preveía que 130 P-47 regresaran a la base, repostaran y se rearmaran, para luego volver al este de Holanda a cubrir parte de la retirada de los bombarderos. La escolta debía cubrir las 600 millas desde la costa holandesa a Berlín y el regreso, y el éxito de la operación dependía esencialmente de la capacidad de los cazas para evitar los inevitables ataques de los cazas alemanes, en especial porque la ruta elegida fue la más directa. En efecto, encabezados por la mayor parte de la escolta, la ruta seleccionada trataba de evitar las concentraciones de artillería antiaérea, para lo que una correcta navegación era primordial. Eso sin tener en cuenta que la Luftwaffe no adivinara el objetivo principal, que era Berlín. Sin embargo, ninguna de las dos cosas ocurrieron. De igual forma, como en anteriores operaciones a comienzos de 1944, el grueso de los escoltas iba delante de la primera división de bombarderos, estando el resto escalonados como relevo, principalmente al regreso, cuando se pensaba que eran más vulnerables. Sin embargo, esta táctica tenía un gran inconveniente, teniendo en cuenta que entre la primera y la última formación de bombarderos había casi 100 kilómetros de distancia. En efecto, si las formaciones medias o traseras eran atacadas por cazas alemanes, apenas habría 8 escoltas por cada escuadrilla de B-17, sin duda insuficiente, haciendo que dependieran exclusivamente de su armamento defensivo.
Por otra parte, aunque los P-51 podían llegar hasta Berlín, dependían mucho de que el vuelo fuese recto, algo que no solía suceder en la práctica, ya que los bombarderos hacían zigzag para evitar las defensas y engañar a los radares alemanes. La consecuencia natural era que los cazas norteamericanos apenas disponían de media hora de protección real sobre los objetivos principales, siempre y cuando no se vieran envueltos en combates durante la ruta. Así las cosas, toda la misión quedaba en manos de la inevitable suerte o pericia de los alemanes o la mala suerte para los norteamericanos. Por de pronto, a las 11 de la mañana del 6 de marzo de 1944, la primera división de bombarderos llegó a la costa de Holanda y solo 7 minutos después, los controladores alemanes de la tercera división de cazas cerca de Agen en Holanda ordenaron el despegue de 109 cazas Me-109 y Fw-190 de los grupos de caza 1, 11 y 54, así como su rápida concentración sobre Hannover. Además, los controladores alemanes intuyeron acertadamente que el objetivo principal no era el Ruhr, sino Berlín, por lo que también fue alertado con mucha antelación el cuartel general de la primera división de cazas en Dobenitz, cerca de Berlín, así como la segunda división de cazas cerca de Hamburgo. Los alemanes disponían en ese instante de algo más de 900 cazas para la defensa del Reich, y casi todos se pusieron en alerta. No obstante, la mala suerte se cebó sobre los norteamericanos poco después de cruzar Holanda, ya que un fallo en el radar del bombardeo guía desvió la formación frontal hacia el sur, mientras que la que iba justo detrás tardó demasiado tiempo en percatarse del error. Como consecuencia, la 13ª División de Bombarderos, que iba en medio, quedó casi desprovista de protección de cazas, ya que la mayoría de ellos iban delante de la formación delantera de los propios bombarderos. Alrededor de las 12, la 13ª División de Bombarderos se vio atacada por un enjambre de cazas alemanes con solo unos pocos P-47 para protegerlos. Los pilotos alemanes más expertos ignoraban a los cazas y se lanzaron directamente sobre los bombarderos, disparando a 450 metros una ráfaga de un segundo con inusitada eficacia. En efecto, en poco más de 2 minutos de combate, los grupos de bombardeo 100 y 390 perdieron 10 de los 38 B-17 de sus formaciones originales, aunque desde luego Alemania pagó su tributo, siendo derribado y muerto el as Hugo Frey, que hasta entonces había logrado 17 victorias confirmadas, entre ellas 14 bombarderos. Estas acciones provocaron un completo desbarajuste en el plan de vuelo original, haciendo que la segunda y tercera divisiones de bombarderos se desviaran muy al sur de sus objetivos principales una vez cruzado Magdeburgo, lo que a su vez dio tiempo sobrado a una alta concentración de cazas alemanes que pudieron atacar los grupos por separado. En efecto, los alemanes lanzaron contra la primera división de bombarderos 42 Me-110 y 410 y 70 Me-109 y Fw-190, en un ataque frontal contra los 112 bombarderos enemigos que estaban protegidos por más de 80 cazas P-51. Con una velocidad de picado de casi 800 km por hora, los alemanes cruzaban la formación en apenas 2 minutos, atacándolos desde abajo y frontalmente. El teniente Hans Hiefland, pilotando un Bf-109G de la 10ª escuadrilla de la JG-3, se anotó en esta acción su tercer derribo de un B-17 en lo que sería una exitosa carrera, concluida al finalizar la guerra con 18 bombarderos norteamericanos destruidos. A pesar de la intensa defensa de los P-51, en menos de 6 minutos se perdieron 7 bombarderos. Cuando la primera división de bombarderos llegó a Berlín, les esperaban más de 400 cañones antiaéreos y un cielo cubierto que provocó que no pudieran visibilizar sus objetivos prioritarios, viéndose obligados a lanzar las bombas sobre distritos periféricos no cubiertos por las nubes. Solo unos cuantos B-17 de las divisiones que llegaron después pudieron atacar la fábrica principal de Genshagen. Mientras las formaciones de bombarderos cruzaban, separadas, por el este y el oeste de Berlín, por supuesto siguieron siendo objeto de ataques por parte de los cazas alemanes,
a los que se unieron en este caso 14 M-110 de los escuadrones de caza nocturno 1 y 5, que dieron buena cuenta de 10 B-17 que quedaron rezagados a causa de los daños sufridos por los antiaéreos y otros cazas. Durante estos enfrentamientos, un reconocido as de caza nocturno, Hermann Greiner, derribó un B-17 y un B-24, dos de las únicas 4 victorias conseguidas de día durante su exitosa carrera. Finalizó la guerra con 51 derribos confirmados. Durante el regreso, las 3 divisiones de bombarderos no pudieron unirse hasta pasadas las 3 de la tarde, muy al noroeste de Brandenburgo, y aunque pudieron contar con escolta de cazas que iban turnándose de manera escalonada, siguieron siendo atacados sin descanso por los alemanes, tanto repostando y volviendo a despegar, como desde sus bases en Bélgica y el norte de Francia. A lo largo de este trayecto, el 388 Grupo de Bombarderos perdió 7 aviones y el 91 Grupo otros 6. No obstante, el peaje pagado por los alemanes fue muy alto. Gerhard Loos, as con 84 victorias confirmadas y líder de la 8ª escuadrilla del Grupo de Caza 54, fue derribado y muerto al suroeste de Hamburgo, víctima de un caza de escolta P-51. Finalmente, cuando la misión concluyó pocas horas después, se pudo comprobar la magnitud del desastre. 69 bombarderos derribados y 11 cazas. Otros 6 bombarderos tuvieron que ser retirados a causa de la gravedad de los daños y 347 con daños de diversos grados. Solo 13 de los bombarderos se perdieron como consecuencia de las defensas antiaéreas, el resto por los cazas. Más de 700 hombres murieron o fueron hechos prisioneros. De igual forma, hubo grupos de bombarderos que sufrieron bajas excesivas, como el 100 que perdió 15 de los 36 aparatos con los que inició la operación, o el 95 Grupo, que tuvo 8 de los B-17 derribados. La segunda división aérea, que cruzó Berlín por el oeste, fue la que más pérdidas tuvo, con 35 aparatos, y todo ello sin haber logrado ninguno de los objetivos principales. Por su parte, los alemanes perdieron 36 cazas, aunque a costa de 3 ases muertos en acción. No obstante, otros ases lograron anotarse derribos, como Rudiger Forqueschmeyer, que se anotó un B-17 y un P-51 y sobrevivió a la guerra con un total de 46 victorias, o Rolf Hermischen, que derribó 3 B-17, concluyendo el conflicto con 53 victorias, entre ellas 26 bombarderos. Otros ases famosos también anotaron victorias ese día, aunque no sobrevivieron a la guerra. El más importante de todos sin duda fue Walter Oesau, que derribó en esta operación un B-17 y un caza P-47, sus victorias 125 y 126. Tras lograr el 8 de mayo de 1944 su victoria 127, murió en combate 3 días después. En resumidas cuentas, aquel lunes negro la 8ª Fuerza Aérea tuvo su peor día de todo el conflicto, peor incluso que durante las famosas operaciones contra Schweinfurt del año anterior. Los errores de navegación, la separación de las formaciones, el mal tiempo y la feroz resistencia alemana fueron las causas principales. 2 días después, volvieron incluso a intentarlo, perdiendo de nuevo otros 37 bombarderos y 16 cazas. Pruebas de que la caza aérea alemana, aunque debilitada, aún era muy peligrosa. De hecho, durante la operación del 6 de marzo, no menos de 26 ases participaron en la defensa aérea de Berlín, 17 de los cuales llegaron a anotarse derribos. Aunque exhaustos y con cada vez menos recursos, el arma de caza de la Luftwaffe siguió causando estragos importantes, al menos hasta noviembre de 1944.